Bueno, esta última parte de la primera clase es tal vez la más importante y un poco pesada también, pero la idea es dejar bien claros todas las ideas, bien claras todas las ideas sobre vectores que van a necesitar en las primeras prácticas. Después vamos a ver más cosas de vectores, pero hasta acá vamos a presentar el tema. Uy, pasé sin querer. Vamos a presentar el tema y darles herramientas para que puedan resolver los problemas que se les van a presentar. Entonces, posiblemente tengan que volver varias veces a este video, pero que todo quede claro. De todas maneras, después lo vamos a charlar en persona, pero acá van a quedar las principales ideas sobre vectores que necesitan en lo inmediato. Bien, arrancamos con un punto y en el plano, ¿no? Esto va a ser en 2D a priori. Vamos a poner el puntero. Un punto en el plano. Si yo quiero ubicar un punto en el plano, lo que necesito es una referencia. Tengo que ubicarlo respecto a algo. No existe la ubicación absoluta. ¿Sí? De la misma manera que yo digo, esa silla está a 3 metros. ¿A 3 metros de qué? Puede ser tuyo, sí, está bien, es normal poner sea uno mismo como referencia, pero siempre hay que aclarar cuál es el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, para ubicar un punto en el espacio, que vamos a llamar P, voy a necesitar un punto de referencia, que vamos a llamar origen de coordenadas, ¿sí? El 0, 0 en 2 dimensiones, ¿sí? Y después dos ejes en el plano, dos ejes coordenados. Y ortogonales, o sea, ejes cartesianos. ¿Por qué? ¿Qué significa que sean ortogonales? Que están a 90 grados entre sí, formando un ángulo recto. Y que sean coordenados significa que están graduados, ¿sí? Yo voy a poder ver la posición sobre cada eje, ¿sí? En cualquier punto del eje yo sé qué numerito, a qué distancia estoy del origen. Esa es básicamente la definición de esas coordenadas, ¿sí? Esos son los ejes cartesianos en 2 dimensiones. En 3 voy a tener un eje más, necesariamente, ¿no? El plano y la profundidad acá. El eje Z típicamente se llama. No vamos a manejar nosotros usualmente en el plano porque es más fácil y es más simple la visualización, pero sepan que en la mayoría de los casos lo que aplica es tridimensional, ¿sí? Bien, vivimos además en La Plata en un gigantesco plano coordenado, ¿sí? Podemos tomar a calle 1, por ejemplo, la pongo con la flecha para allá porque eh, crece en esa dirección, ¿no? ¿Sí? Los números crecen, las calles crecen en esa dirección, y Avenida 32 como el eje vertical, ¿sí? Acá no aclaramos qué es X y qué es Y porque sabemos que de 1 a 31 son las calles horizontales con este sistema de referencia, y de 32 a 72 las calles verticales. Entonces no es necesario aclarar a qué eje nos estamos refiriendo. Sepan, perdón, que lo puse acá, que los ejes son rectas, entonces son infinitas, van de menos infinito a más infinito. Se le pone una sola flecha para indicar en qué sentido crece el número, ¿sí? Entonces, con esta flecha de acá, yo estoy diciendo que si tengo, obviamente, las dos rectas de los ejes se intersecan en mi punto, se cruzan en el punto de referencia, en el origen de coordenadas. Ese es el punto que en el plano voy a llamar 0, 0, en el espacio voy a llamar 0, 0, 0, ¿sí? Y entonces, esta flecha significa que en el eje X del origen a la derecha voy a tener los X positivos, hacia la izquierda los negativos. Y esta flecha implica que en el eje Y voy a tener los positivos arriba del origen y los negativos abajo del origen. Lo mismo podemos decir cuando estamos en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo de La Plata, pero acá hay distintas maneras de ubicar los puntos respecto a un sistema de referencia. La que tal vez más vamos a usar y que nos va a resultar más útil va a ser la de las coordenadas cartesianas, que es básicamente indicar para un dado punto cuáles son los puntos de cada eje más cercanos, ¿sí? Entonces, el punto del eje X más cercano la posición del eje X más cercana a mi punto va a ser la coordenada X de mi punto, ¿no? Lo vamos a llamar, al punto lo llamo P, la coordenada la llamo PX. Y la posición en Y
en el eje Y más cercana a mi punto, va a ser la coordenada Y. Entonces, yo cuando tenga que describir este punto en este sistema de referencia, lo voy a indicar con un par ordenado. ¿Por qué se llama par ordenado? Porque está la convención de que siempre el primer número que diga va a ser la coordenada X y el segundo va a ser la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este punto, el punto P, tiene coordenada X positiva porque está a la derecha del origen y coordenada Y positiva porque está arriba del origen. ¿Sí? En este cuadrante voy a tener coordenada Y positiva, X negativa, Y negativa, X negativa en este otro cuadrante. Cuadrantes son los 4 regiones que están divididas por los ejes del plano. Y en este cuadrante voy a tener X positivas e Y negativas, ¿sí? Entonces, un punto en este cuadrante va a tener esta coordenada y, X, ¿no? Voy a llamar el punto Q a esta coordenada Y, y la coordenada X va a ser positiva y la Y va a ser negativa, ¿sí? Sepan que en 3 dimensiones hay 3 ejes que van a dividir al espacio en 8 regiones que se llaman octantes, porque son 8. En el plano se llaman cuadrantes. ¿Sí? Bien. La otra manera de ubicar puntos en el plano, por ejemplo, son las coordenadas polares. En vez de indicar la coordenada X y la coordenada Y de cada punto, lo que voy a decir es a qué distancia está del origen, ¿sí? Diciendo cuánto mide el segmento R que une el punto con el origen. ¿Sí? ¿Esto que me determina? Yo digo, es un punto que está a 2 metros del origen, bueno, eso me determina una circunferencia. Todos los puntos que están a la misma distancia del origen van a formar una circunferencia. Entonces, para decir en qué parte, cuál de los puntos de esa circunferencia me estoy refiriendo, tengo que además decir cuál es el ángulo que forma ese segmento R con el eje X. ¿Sí? Ese ángulo lo voy a medir desde el eje X de manera antihoraria, ¿sí? Creciendo en el giro en esta dirección. ¿Sí? Entonces, R va a ser siempre positiva porque es la longitud de este segmento. Las longitudes son siempre positivas. El par ordenado va a estar formado por la longitud de R y el ángulo que forma R con el eje X. Si estoy en el primer cuadrante, entonces el ángulo ese va a ser mayor a 0, pero menor a 90. Si estoy en el segundo cuadrante, va a ser mayor a 90, menor a 180. Acá va a ser mayor a 180, menor a 270, y acá va a ser mayor de 270. Y después vuelvo a empezar. Entonces este punto P tiene un R siempre positivo, así que no ni lo aclaro, y el ángulo θ de P va a ser menor a 90 grados. Si marco en cambio el punto Q que teníamos antes, va a tener el R siempre positivo y el ángulo que voy a considerar es toda esta vuelta, que va a ser mayor a 270 grados. ¿Sí? Bueno, esas son las coordenadas polares. Tengo dos maneras de representar los puntos en el plano, a priori, las coordenadas cartesianas, X e Y, y las coordenadas polares, R y θ. ¿Cómo paso de una a otra? Bueno, sacar a partir de X e Y, sacar R, ya lo vimos, ¿no? Es bastante, sale directo por trigonometría, ¿sí? Perdón, por teorema de Pitágoras. Si yo tengo la coordenada X, que es la longitud de este lado, lo mismo que este, ¿no? Y la coordenada Y, que es la longitud de este lado, lo mismo que este, yo tengo un triángulo rectángulo formado, y siempre que tenga un triángulo rectángulo, tengo una hipotenusa, que va a ser en este caso R, y dos catetos, ¿sí? Que son las coordenadas justamente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, entonces R cuadrado es igual a PX al cuadrado más Y al cuadrado, entonces AR lo calculo como la raíz cuadrada de esa suma, ¿sí? Porque es la hipotenusa del triángulo formado, rectángulo, por ese segmento y segmentos que tienen la longitud de PX y PY. Bien, ahora, ¿cómo calculo teta? Lo calculo a partir de la definición de seno. Para un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es el cociente entre el cateto opuesto a ese ángulo, este es el ángulo, acá está el cateto opuesto, y la hipotenusa, que es R, y el coseno del ángulo es el cateto adyacente y la hipotenusa, que es R. ¿Sí? Hay reglas para recordar cuál es coseno y cuál es seno. Yo siempre lo que me acuerdo es que opuesto y O de coseno no están en la misma frase, así que seno es con el opuesto, coseno es con el adyacente. Entonces acá tengo una manera de pasar de un tipo de coordenadas a otro tipo de coordenadas que van a ser bastante útiles después, más tarde. Bien, de nuevo, ¿por qué no pongo un igual acá?
el punto igual a sus coordenadas, porque el punto no es igual a su coordenada. La igualdad es una definición muy fuerte, ¿sí? Es decir, que el punto es lo mismo que sus coordenadas. Y esas coordenadas pueden cambiar si yo cambio el sistema de referencia. El punto va a ser el mismo, como vemos acá, pero en un sistema de referencia va a tener coordenada x e y con cierto valor, y si uso otro sistema de referencia, que acá llamo a los ejes u y b, o x' y' lo podría llamar, ¿sí? Va a tener otro valor. Entonces, como la posición es relativa, no puedo igualar un punto a sus coordenadas. Va a tener esa coordenada, pero solo en un sistema de referencia determinado. Si yo cambio el sistema de referencia, las coordenadas son otras. Bien, y de la misma forma calculamos la longitud del segmento R para las coordenadas polares, es directo calcular cuál es la distancia entre dos puntos en el plano, ¿sí? La distancia entre dos puntos en el plano, entonces vemos que si marcamos esos dos puntos y marcamos sus coordenadas, ¿no? Tengo el punto A con AX y AI, el punto B con BX y BY, y el segmento que los une, entonces puedo verlo como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Y quiénes son los catetos? Bueno, vemos que este pedacito no es más que la altura BI menos este pedazo que está acá, que es AI. ¿Sí? Entonces, este pedacito, que vamos a llamar DI, la componente I de la distancia entre los dos puntos, es la resta de las dos coordenadas I de los puntos, y este otro pedazo es la resta de las coordenadas X. Entonces, como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Los catetos son estas restas. Fíjense que no importa mucho cuál resto contra cuál, digamos, en qué orden las resto, porque esto está al cuadrado, así que podría haber puesto AX menos BI también y hubiera dado lo mismo, porque el signo se va. Entonces la distancia entre dos puntos va a ser la raíz cuadrada de esa suma de las restas de las componentes, ¿sí? Ahora, para hablar de vectores, tenemos que hablar primero con lo que no son vectores. Hay magnitudes en física que no son vectoriales, que son escalares. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Son las que se describen con un solo número. O sea, simplemente con un número, ¿sí? Son magnitudes que no tienen una dirección espacial, entonces me alcanza con decir un número junto con la unidad correspondiente, porque estamos en física y en física siempre las cantidades tienen unidades, porque medimos cantidades de la naturaleza, ¿sí? Los números escalares, las magnitudes escalares, que se representan por los números que usamos toda la vida, se pueden operar entre sí. Puedo sumar escalares entre sí, multiplicar escalares entre sí, y también puedo operar entre un escalar y un vector, ¿sí? ¿Cuáles son las cantidades escalares en física? Bueno, la temperatura, por ejemplo. Yo digo, este objeto está a 300 Kelvin o a 20 grados centígrados. Y ya está, no digo nada más. Dije el número y la unidad. Fin. Y ahí tengo toda la información que necesito. También la presión, ¿sí? O la carga eléctrica. Son magnitudes que se describen con un solo número y su unidad. Ahora, los vectores son distintos porque no solo están descritos por su módulo, o sea, la magnitud de esa cantidad, o el número propiamente dicho, sino además tengo que decir en qué dirección apunta, o sea, sobre qué recta está ese segmento que tiene longitud, con una longitud que es el módulo del vector. ¿Sí? Y además de decir sobre qué recta está, tengo que decir sobre esa recta en qué dirección apunta. No es lo mismo que esta flecha esté de este lado a que esté del lado opuesto. Entonces son tres cosas que componen el vector, ¿no? La longitud del segmento, la recta sobre la que está, que se llama dirección, o sea, es la dirección de esa recta, y en qué sentido va, si va en una de las, para un lado o para el otro sobre esa recta. ¿Sí? Entonces, los voy a describir eventualmente con componentes numéricas, pero como al igual que los puntos, no son únicas, depende del sistema de referencia. Y voy a necesitar tantos números para definirlo como dimensiones hayan en el espacio que estoy considerando. Si considero el plano, necesito dos números para definir un vector en un dado sistema de referencia. Si estoy en el espacio tridimensional, voy a necesitar tres números. Las magnitudes en física que necesariamente tienen que ser vectoriales son aquellas, como ya dijimos, en las que además de un módulo, de un número, hay una dirección. Tengo que decir en qué dirección apuntan. Entonces la posición respecto a un sistema de referencia es vectorial, la velocidad es vectorial, porque tengo que decir, si digo que algo va a 30 km por hora, además no me alcanza con eso. Tengo que decir en qué dirección va a 30 km por hora. Ya lo vamos a ver bien
la filmina que viene. La fuerza también, ¿no? No me alcanza con decir cuánta fuerza estoy ejerciendo sobre algo, sino en qué dirección la estoy ejerciendo. No es lo mismo hacer así que empujar así, que empujar así, que empujar así. Entonces ahí, además de la magnitud de la fuerza, tengo que detallar en qué dirección va. Recuerden, y eso sí, es importante que se lo tatúen, si yo tengo una ecuación, o sea, tengo un igual, y de un lado lo que tengo termina siendo un vector, del otro lado tiene que ser un vector también. No puedo igualar un vector a un escalar, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, siempre que de un lado una igualdad tenga un vector, del otro lado también te voy a tener que tener un vector. No puedo tener una igualdad vector escalar, o sea, porque estaría haciendo algo mal. Bien. De nuevo, los vectores puedo operar entre vectores, puedo sumar vectores entre sí, puedo multiplicar vectores. Hay dos tipos de productos entre vectores, uno que me da como resultado un vector y otro que me da como resultado un escalar. Y además puedo operar entre un vector y un escalar, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, de nuevo, para reforzar la necesidad de describir ciertas cantidades como vectores, vemos este dibujo. Tengo el vector velocidad al que le voy a llamar U, y le pongo la rayita arriba o una flecha, como gusten, para indicar que es un vector. ¿Sí? Entonces voy a tener el valor de U, el módulo, ¿sí? Y su dirección. Ahora, el módulo, si yo escribo U sin la rayita, estoy hablando del módulo de U, solamente del número que me dice cuánto mide la flecha, pero sin la información de hacia dónde apunta. Fíjense que U' y U, estos dos vectores que dibujé acá, son iguales. A veces no parece por la perspectiva, pero tienen la misma longitud, esos vectores. Entonces su módulo es el mismo. Ponele, qué sé yo, 1000 kilómetros por hora. Ahora, claramente no es lo mismo que un avión vaya a 1000 kilómetros por hora en esta dirección que vaya a 1000 kilómetros por hora en esta otra dirección. Entonces, los módulos de los vectores son iguales, U y U' sin rayita, pero los vectores U y U' no son iguales, porque sus direcciones son distintas. Entonces, por eso es fundamental cuando yo manejo magnitudes vectoriales no perder esa cualidad de vector. Después vamos a ver cuando nos vamos a manejar en una dimensión, ahí sí nos podemos olvidar un rato de que son vectores, porque siempre vamos a estar en la misma dirección. Pero, sí, en la misma dirección. Pero bueno, en general no es recomendable olvidarse de que estoy manejando vectores. Bien, ¿cómo describo un vector? Entonces, por ejemplo, cuando tengo un sistema cartesiano, lo puedo describir por sus componentes en cada eje. ¿Qué pedazo, digamos, qué proyección tiene cada vector, el vector sobre cada eje? ¿Cómo las calculo a esas proyecciones? Bueno, con la diferencia de las coordenadas de los puntos iniciales y finales del vector. Si yo me dan un vector y me dice que va desde este punto A a este punto B, bueno, yo puedo hacer BI menos AI para calcular la componente Y del vector y puedo hacer BX menos AX para calcular la componente X del vector. Y eso me va a dar las componentes del vector en este sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces el vector B va a ser BX, lo voy a denotar como BX y BY, donde las calculé de esta manera a las componentes. Y esta es otra forma de denotar vectores, sobre todo en programación, van a ver que para diferenciarlo de los puntos en el espacio, porque fíjense que la notación es la misma para un vector y un punto, solamente que acá al vector le pongo la rayita. En programación, sobre todo, los arrays, como se llaman, los vectores, son un arreglo de números vertical, como para denotar que son vectores y no puntos, ¿sí? Pero nosotros en general vamos a usar la notación horizontal. De nuevo, como las coordenadas dependen del sistema de referencia, si yo muevo el sistema de referencia sin rotarlo, voy a mantener las componentes del vector. Si yo llego a rotar, como hicimos en el dibujo anterior, llego a rotar el sistema de referencia, o agarro otro sistema de referencia que esté rotado, mis componentes van a cambiar. ¿Sí? Entonces, de nuevo, un vector no es sus componentes, porque esas componentes dependen del sistema de referencia. Ahora, manteniendo el sistema de referencia, yo puedo mover mis vectores y mis componentes no van a cambiar, porque si bien los puntos de inicio y final del vector van a ser distintos, cuando reste las componentes me va a dar siempre lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, miren el rojo, ¿sí? Que ahora va del punto, este punto, ¿cómo es? Piensen un minuto, las coordenadas de este punto son 0 en X, 2 en Y, o sea, es el punto 0, 2. Y este punto es 4 en X, 6 en Y, es el punto 4, 6.
Bien, la coordenada y del vector va a ser la coordenada y del punto final menos la coordenada y del punto inicial. 6 menos 2, 4. Y la coordenada x del vector va a ser la coordenada x del punto final menos la coordenada x del punto inicial. 4 menos 0, porque arranca en 0, acá, en x. ¿Sí? Entonces, el vector A va a ser 6 menos 2, 4 en y, 4 menos 0, 4 en x, va a ser el punto 4, 4. El vector B, hacemos lo mismo, ¿sí? En x, la coordenada del punto final, que es menos 1, y la coordenada x del punto final, que es menos inicial, perdón, que es menos 6, ¿sí? Menos 1 menos menos 6, menos con menos es más, estoy sumando menos 1 más 6 es 5. Ahora, la coordenada y del punto final es menos 4, la coordenada y del punto inicial es menos 2, menos 4 menos menos 2 es menos 4 más 2, que es menos 2. Entonces mi vector B, el amarillo, va a tener la coordenada 5 en X menos 2 en Y. ¿Sí? Entonces, en general, cuando tenían que esperar que fuera negativo en Y porque está apuntando hacia abajo, ¿no? Su coordenada Y es negativa. Bien, si los muevo, fíjense, son los mismos vectores, nada más que los moví a otro lugar del plano. El vector sigue siendo el mismo, ¿sí? Porque mover los vectores es como mover el sistema de referencia. Entonces, si bien las coordenadas de los puntos iniciales y finales cambiaron, hacen la cuenta, como está acá, y les va a dar exactamente la misma coordenada. Porque el vector es el mismo. Obviamente es el mismo porque solo lo trasladé. Si lo roto, ahí ya cambio el vector. No es el mismo vector. Pero trasladando el vector, no cambian sus componentes. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculo a partir de las componentes el módulo del vector? Bueno, el módulo, como dijimos, es la longitud del segmento, es cuánto mide la flechita. Se denota con el nombre del vector sin la rayita o con el nombre del vector con la rayita entre dos barras verticales. Eso significa que le tomé el módulo al vector. Si va a ser solo un número, un escalar. El módulo del vector es un escalar, el módulo solo. ¿Sí? De nuevo, como ya vimos antes, es la distancia, el módulo de este vector es la distancia entre los puntos final e inicial. Así que la calculamos, como ya vimos antes, como la resta, la suma cuadrática de la resta de las componentes de estos dos puntos. ¿Sí? No deja de ser la distancia entre A y B, el módulo. ¿Sí? Y que se termina traduciendo como la suma cuadrática de sus componentes, porque las restas de las componentes de los puntos son las componentes del vector. Entonces, el módulo del vector, por Pitágoras, es la suma cuadrática de sus componentes, la raíz de eso. Bien, vamos a hacer una pausita. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo operamos entre vectores. ¿Sí? Primero vamos a ver métodos gráficos. De nuevo, ¿por qué? Porque el vector existe más allá del sistema de referencia. Y si sistema de referencia no tengo coordenadas. Entonces primero tenemos que ver gráficamente cómo en el espacio sin una referencia. Y después vemos, dado un sistema de coordenadas, cómo se opera con los vectores. En general, ustedes van a tener un sistema de coordenadas. Solamente que nos resulta importante que tengan siempre en mente que el vector está ahí independientemente de qué sistema de coordenadas yo le ponga. ¿Sí? Y sus propiedades se conservan. Entonces, si tengo dos vectores, ¿sí? El rojo y el amarillo, A y B, que tienen sus módulos, sus direcciones, sus sentidos. La forma gráfica de sumarlos, de encontrar el vector suma, otro vector que va a ser la suma de esos vectores, la suma de dos vectores es un vector, ¿sí? Es traslado, recuerden que yo los puedo mover sin rotarlos, siempre los puedo mover a donde quiera y van a ser el mismo vector. La punta de uno al inicio del otro, o sea, el final de uno al inicio del otro, ¿sí? Y acá los pegué. Y uno, los extremos que quedan libres, ¿sí? Voy de A a B, ¿sí? Ese vector que formo uniendo los extremos que quedan libres del principio al final, o sea, de la parte inicial del vector que está al principio a la parte final del vector que está al final, ese es el vector suma A más B.
¿Sí? Le puedo llamar C si quiero. Bueno, está bien, llámenlo como quieran. Yo acá aclaro que es el vector que sale de sumar A más B. Tiene una rayita que implica que es un vector. Tengan en cuenta que igual que con los escalares, la suma de vectores es conmutativa. O sea, A más B es lo mismo que B más A. De la misma manera que 2 más 4 da lo mismo que 4 más 2. ¿Sí? A más B es igual a B más A porque, fíjense, acá lo que hice acá abajo es en vez de mover A, pegarlo al principio de B, moví B y lo pegué al principio de A. ¿Sí? Y el vector que sale al unir el inicio del conjunto con el final del conjunto es exactamente el mismo que es A más B. ¿Sí? Entonces ahí me queda la conmutatividad de la suma de vectores. Bueno, cuando tengo un sistema coordenado, puedo ver sin demasiado problema que el vector A más B sale de sumar las componentes de los vectores A y B. ¿Sí? Tengo el vector A con sus componentes AX y AI, el vector B con sus componentes BX y BY. Fíjense acá BY es negativa porque el punto inicial está más arriba que el punto final. O sea, el vector apunta hacia abajo verticalmente. ¿Sí? Por eso B lo llamo a esta distancia, pero la componente es menos B. Les va a salir cuando hagan la resta, ¿no? Si ustedes restan la coordenada de este punto con la coordenada de este punto, les va a dar negativo, porque este punto está más abajo. Bien, entonces, se puede ver, yo los traslado para que vean que es lo mismo la suma gráfica que por componentes. Se puede ver que este pedacito, que es la componente y del vector A más B, es la componente y del vector A más la componente y del vector B, pero fíjense, como la componente y del vector B es negativa, acá me queda restadas. Y esta distancia, que es la componente X del vector A más B, sale de sumar la componente X del vector A más la componente X del vector Y. Entonces, ¿cómo se suman vectores cuando tengo un sistema de referencia? Sumo las componentes, las X con las X y las Y con las Y. Y el resultado son las componentes del vector suma. Bien, acá de nuevo lo voy a hacer con los dos métodos, o sea, junto los dos vectores y van a ver que es lo mismo. Entonces, tengo el vector A y el vector B. Fíjese que el vector A es el rojo, perdón, me equivoqué. Está bien. Entonces, las coordenadas en este sistema de referencia del vector A más B va a ser la coordenada X de A más la coordenada X de B y la coordenada Y de A más la coordenada Y de B. ¿Sí? En este caso, vemos que la coordenada X de A es 4. Son los mismos vectores que tenía antes, ¿no? Habíamos calculado que A era 4, 4 y que B era 5 menos 2. Bueno, entonces la coordenada X del vector A más B va a ser 4 más 5, las componentes de estos dos, y la coordenada Y va a ser 4 más menos 2, o sea, 4 menos 2. Entonces el vector A más B tiene componentes 9, 2. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en lo siguiente, y acá es donde empezamos a ver para qué se usa todo esto, porque ustedes dirían, ¿para qué estoy aprendiendo todo esto? Bueno, porque son fundamentales los vectores para expresar cantidades físicas. Si yo, por ejemplo, estoy describiendo el movimiento de una partícula, ¿sí? Y digo, bueno, la partícula hizo un desplazamiento entre acá y acá, y después un desplazamiento entre acá y acá, ¿sí? El desplazamiento total, o sea, la distancia entre el punto donde arrancó y el punto donde terminó. La distancia es el módulo del vector suma, perdón. La distancia es el módulo del vector suma. Y la dirección del vector me dice en qué dirección se movió esa distancia, ¿no? Entonces, esto se aplica directamente a los vectores posición. Ya lo vamos a ver mejor más adelante. Bien, como resto vectores, bueno, igual que con los números, que con los escalares, restar un vector es lo mismo que sumar su opuesto. ¿Sí? De la misma forma que 2 menos 1 es lo mismo que 2 más menos 1. O sea, restarle 1 a 2 es lo mismo que sumarle menos 1, o sea, el opuesto de 1. Sumar, no, restarle b a A es lo mismo que sumarle menos b. ¿Y cómo calculo menos b? Bueno, le cambio el signo a las componentes. A todas las componentes le cambio el signo
¿sí? Y eso va a ser el vector opuesto al que tenía. ¿Bien? Entonces acá vemos que restarle b a A es lo mismo que sumarle menos b. Fíjense, entonces que tengo dos maneras gráficas de hacer la resta de vectores. Agarro, digo, bueno, tengo que restar b a A. Bueno, construyo menos b, o sea, le cambio el sentido le cambio el sentido, o sea, le pongo la flechita del otro lado, eso es menos b, y hago lo mismo que hice siempre. Junto el principio de uno con el final del otro, uno los extremos, ¿sí? Desde A hacia B, y me quedo con este vector que es la resta A menos B, sumando el opuesto de B. La otra opción gráfica que tengo es, me quedo con B, como está, sin darlo vuelta, junto a los orígenes, junto a los inicios de los vectores, ¿sí? Pongo el inicio de A junto con el inicio de B, y uno las puntas. Y ahí también me sale A menos B. De nuevo, o sumo el opuesto, gráficamente, o resto el vector como venía. ¿Sí? Acuérdense que sumar era unir el inicio de uno con el final del otro y juntar las puntas que quedan libres, y restar, entonces ahora descubrimos que es lo mismo que juntar los orígenes de los dos vectores y unir las puntas. ¿Eh? Yendo del del que está negativo en la cuenta al otro. Bien. La resta de vectores no es conmutativa, ¿sí? Podemos ver fácilmente acá que A menos B es el opuesto de B menos A. ¿Sí? Si yo hago B menos A me da el vector invertido. ¿Sí? Bueno, de nuevo, haciendo la misma cuenta, cuando tengo un sistema de referencia definido y tengo, por ende, los vectores tienen componentes, la resta de vectores es la resta de sus componentes. Usando los mismos vectores que antes, entonces la coordenada x del vector resta va a ser la coordenada x de A menos la coordenada x de B, y la coordenada y del vector resta va a ser la coordenada y de A menos la coordenada y de B. ¿Sí? Acuérdense que acá justo B es negativo, entonces tengo resto dos veces, ¿no? Bien. Y de nuevo, lo mismo, no importa dónde estén esos vectores, siempre voy a poder hacer la suma y la resta trasladándolos sin rotarlos, ¿no? Fíjense acá, donde el vector A menos B me da con las mismas coordenadas, inclusive si lo muevo, ¿sí? Acá restando coordenada a coordenada, acuérdense, A era 4, 4, B era 5 menos 2, ¿sí? 4 menos 5 me da menos 1, 4 menos menos 2 es 4 más 2, me da 6. La coordenada del vector A menos B, las coordenadas, no, perdón, las componentes del vector A menos B es menos 1, 6. Y como como vimos, se puede construir demostrar más fácil respecto a como ya habíamos visto la distancia entre puntos, pero justamente el módulo del vector resta es la distancia entre los extremos, ¿sí? Cuando están unidos por el origen. Bien, y lo último que tenemos que ver de vectores es, por ahora, es el producto de un vector por un escalar. ¿Sí? ¿Qué implica multiplicar un vector por un escalar? Es bueno, multiplicar es extenderlo o acortarlo, ¿sí? No le cambiamos la dirección, simplemente lo extendemos o lo acortamos. Si esto es A, por ejemplo, 2A va a ser un vector que apunta en la misma dirección, va en el mismo sentido y es 2 veces más largo. Le extiendo el módulo, lo multiplico por 2 el módulo, ¿sí? Ahora, si lo multiplico por un número negativo, si el escalar que multiplica es negativo, la dirección se sigue manteniendo, pero cambia el sentido, ¿sí? El módulo, multiplicar por un escalar, una de las cosas que hace es multiplicar el módulo del vector, manteniendo la dirección. El sentido lo cambia si el escalar que estoy usando es negativo. Si fíjate, acá lo multipliqué por un escalar positivo, mantuvo el sentido, simplemente se alargó, ¿sí? Es el doble de largo, y acá se extendió también porque es 1.5 veces esta longitud, pero además invirtió sentido porque el escalar por el cual multipliqué es negativo. Obviamente también lo puedo multiplicar por un escalar más chico que 1. En ese caso lo estoy acortando al vector, ¿sí? Si lo multiplico por 0,5 me tiene que dar un vector que sea la mitad de módulo, ¿sí? Entonces, fíjense
con un sistema de coordenadas, la forma de multiplicar un vector por un escalar es multiplicar cada una de sus componentes por el escalar. Entonces, si b es menos 3, 2, 2b es 2 por menos 3, 2 por 2. O sea, es menos 6, 4. Y menos 1,5b es menos 1,5 por menos 3, menos 1,5 por 2. O sea, menos 4,5 menos 3. Simple. Con coordenadas es todo lo que necesitamos. Bueno, eso es todo con vectores. Ah, no, me falta esto. Bien. Última cosa con vectores, si yo lo divido por su módulo, o sea, agarro el vector y lo divido por un escalar, acuérdense que el módulo de un vector es un escalar, simplemente es la longitud del vector, ¿sí? Necesariamente me va a quedar un vector módulo 1, como dijimos. Acuérdense que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso, ¿no? Dividir por 2 es multiplicar por un medio, que es el inverso de 2. Bueno, de esa manera, si yo divido el vector por un escalar que es igual a su módulo, o sea, lo divido por su módulo o lo multiplico por el inverso de su módulo, como quieran decirlo, me voy a construir entonces, lo que me va a quedar es un vector unitario, por eso le ponemos u, que va en la dirección de A. Y en el sentido, porque el módulo necesariamente es positivo, así que no le cambio el sentido. Tiene la misma dirección que A, pero de módulo 1, porque dividí su módulo por su módulo. A dividido A es 1. ¿Sí? A ese vector unitario, que se llama versor, se lo simboliza muchas veces con un sombrerito, así, o con el sombrerito al revés, depende quién lo escriba, ¿sí? Es un vector que apunta en la misma dirección que A, en el mismo sentido, pero tiene módulo 1. ¿Sí? El módulo de A, vector A, sobre su módulo es 1, necesariamente. Eso lo pueden demostrar. Si quieren hacer el ejercicio, lo pueden demostrar. Entonces, hay tres versores que son especiales, que son los versores que apuntan en la dirección de los ejes, ¿sí? Los voy a llamar IJK y es el vector unitario, o sea, de módulo 1, que apunta en la dirección del eje X, acá, el azul. J es el vector unitario que apunta en la dirección del eje Y, y K es el vector unitario que apunta en la dirección del eje Z. ¿Sí? Como tiene el módulo 1, entonces en este sistema, en su sistema de coordenadas, los puedo describir como el vector 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. ¿Sí? Porque van a tener componentes solo en un eje y esa componente va a ser 1. Ahora, con estos tres vectores puedo construir todos los demás, con combinaciones lineales de estos vectores. ¿Qué es una combinación lineal? De algo, de cosas, es esas cosas sumadas y multiplicadas por escalares. Entonces, si mi vector A tiene componente AX, AI y AZ, yo puedo escribirlo como la suma de I por AX más J por AI más Z más K por AZ. Fíjense, I es 1, 0, 0. Al multiplicarlo por AX, me va a quedar el vector AX 0, 0. J es 0, 1, 0. Al multiplicarlo por AI, me va a quedar el vector 0, AI 0. Y K es el vector 0, 0, 1. Al multiplicarlo por AZ, me va a quedar el vector 0, 0, AZ. Sumo esos tres vectores, ¿sí? Sumo las componentes directamente y me va a quedar el vector AX, AI, AZ. Ahora vemos un ejemplo. Fíjense. No, esto está en tres dimensiones. Tengo el vector 3 menos 2, 5. Entonces este vector se lo puedo escribir como 3 por i menos 2 por j más 5 por k. ¿Sí? Esa es la descomposición canónica del vector, o la forma canónica. Y ahí sí pongo un igual, porque esto es un vector y acá tengo vectores, y estos vectores me definen cuál es el sistema de referencia. ¿Sí? Porque estoy diciendo que tiene esas componentes en las direcciones de estos otros vectores. Expresándolo como suma de vectores, sí lo puedo poner igual, no cuando pongo las componentes. Entonces, acá le doy un par de ejemplos más, ¿no? Vamos al plano que es más fácil, así no se vuelve tan engorroso y lo podemos dibujar. Fíjense, tengo el vector b que es 4, 4. Bueno, entonces lo voy a escribir como 4 por i más 4 por j. ¿Sí? Porque acá está i, lo multiplico por 4, me da este vector que estaría acá. ¿Sí? Que sería el vector 4, 0. Y acá está j, lo multiplico por 4, me va a dar este vector que está acá. ¿Sí? Un vector que termina ahí. Va a ser el vector 0, 4. Lo sumo, me va a quedar el vector 4, 4. Fíjese, este vector c es 4 menos 3. ¿Sí? De nuevo, la componente x es 4. Bueno, entonces
es 4 por y menos 3 por j, porque j es el que apunta en la dirección del eje x. No es difícil, ¿sí? Y es la forma más útil que van a tener. Después van a ver cuando tengan que descomponer fuerzas y tal, que es la forma más útil de expresar los vectores cuando tengo un sistema de referencia. Bueno, eso es todo por ahora con vectores. Es engorroso, ya lo sé, hay mucha información ahí. Traten de repasarla, traten de entenderla, así cuando nos vemos la podemos comentar y sacarnos las dudas. Pero nada, vuelvan a esta clase cada vez que necesiten, tengan una duda de cómo se opera con vectores y cuáles son sus propiedades.